voy a grabar. Muy bien, entonces ahora, lo que voy a hacer ahora es resolver el mismo ejercicio, pero voy a aplicar ahora el otro ciclo que es de tipo for, ¿ya? Porque también se puede aplicar, porque al final de cuentas dentro del problema me está pidiendo que yo haga repeticiones, y yo tengo tres maneras de hacer las repeticiones, el do, while, el while y el for, ¿no veo o no? Entonces yo puedo usar cualquiera de estas tres, pero voy a utilizar el ciclo for para que recordemos cómo se estructura, cómo funciona y demás, para que más adelante lo podamos utilizar, ¿ya? Entonces me voy a volver aquí y ahora voy a abrir otro Visual Studio, voy a abrir otro para que podamos hacer el ejemplo. Y van a ver que casi no tiene diferencias, es prácticamente lo mismo, ¿ya? Potencia, for lo vamos a llamar, ahí está. Ah, está bien, ¿no? En consola, perfecto, listo. A ver, ahora voy a resolver el ejercicio utilizando la aplicación de consola, ¿ya? ¿Cómo haríamos en este caso? ¿Ya? En este caso, agarramos y vemos el enunciado y lo mismo, ¿no? Ni siquiera enunciar, voy a ver el otro ejercicio. A ver, aquí nos habíamos creado la variable b y la variable e, que jugaban el rol de la base y el exponente. Dichos valores los necesito para calcular la potencia, ¿no veo, no? Entonces, lo mismo, lo puedo copiar, la variable e, porque aquí también voy a necesitar las mismas variables. Y lo voy a poner, ¿no veo, no? Puede ser otra, puede ser p, e, x, lo que sea, pero igual. Quiero que noten la diferencia que tiene. Después que habíamos hecho, lo habíamos leído. Me lo puedo copiar estas dos líneas de código, porque igual con esos códigos, o con estas dos líneas, estoy leyendo los valores para la base y el exponente. Ahora, ¿qué sigue? Aquí, atender. Aquí habíamos hecho la variable P, que juega el papel del acumulador del resultado, y el contador igual a 0. En este caso, atender, en este caso, voy a tener que crear la variable acumuladora. Entonces, digamos, int P. Va a empezar en 1, ¿no veo o no? Pero ya no voy a tener que crear, ya no voy a crear la variable contador. ¿Por qué me atrevo a decir que ya no tengo que crear la variable contadora? Porque si voy a utilizar un ciclo for, dentro de su propia estructura empieza aquí. Aquí tengo que crear la variable, ¿no vean? En ese caso, ¿cómo sería? Es lo único que va a variar, lo que les decía. En este caso, entonces, para este problema, lo que vendría a ser es un for. Entonces, la variable contador, ¿qué la habíamos llamado? No recuerdo. Cont la habíamos llamado. Aquí lo mismo. Cont va a empezar en, bueno, aquí no sería cont, sería int, ¿no? Lo mismo. Int, en este caso cont, va a inicializarse en 0, punto y com. Entonces, ¿se dan cuenta? Aquí, en lugar de que yo inicialice la variable fuera del ciclo while, lo hago dentro. ¿Por qué? Porque el for dentro de su propia estructura ya sabe que tengo que usar un contador para controlar las repeticiones que necesito, ¿no ve? ¿O no? Después, ¿qué me pide el ciclo for? Me pide el máximo o el mínimo. Pero eso máximo o mínimo lo hemos llamado, eso llegaría a ser la condición lógica, ¿no ve o no? ¿Cómo sería aquí? Mientras que el contador sea menor que ¿cuánto? Para este ejemplo era 4, porque eran 4 repeticiones. Pero como en este caso mi programa es dinámico, las repeticiones van a depender de la variable e. Entonces la condición es la misma que esta, si se dan cuenta. Mientras que el contador sea menor que e. Lo mismo, punto y coma. Luego, ¿qué seguiría? Según la estructura del ciclo for, lo que sigue es el incremento o el decremento. A ver, si esta es mi condición, a ver, atiendan, si esta es mi condición, ¿qué tengo que hacer? ¿Incrementar o decrementar? Incrementar, no veo, no. ¿Por qué? Porque el primero va a valer 0, luego va a valer 1, luego va a valer 2, y en algún momento esta variable cont va a llegar a ser igual que la e, o mayor. Entonces termina, no veo, no. Entonces aquí va a ser contador más. Acabamos de poner el incremento. Entonces esa llegaría a ser la estructura que tendría el ciclo for, en este caso, para la solución de este problema. ¿Listo? Entonces tengo el ciclo for ahí. ¿Dónde está la diferencia? Pues la condición, la misma. La diferencia otra, de que la variable contadora, que me permite controlar la cantidad de iteraciones que voy a hacer, se crea en un ciclo while por encima del ciclo. Y su incremento, yo lo tengo que poner manualmente aquí. Si no lo pongo, esto soy frito. Se hace infinito. Pero en el ciclo for, todo eso ya está aquí en su propia estructura. Aquí está la creación de la variable, aquí está la condición y su incremento. Entonces, se dan cuenta que el ciclo for, de alguna forma, toda esa estructura que el ciclo while lo hace por separado, él lo hace en su propia estructura. ¿Y eso en qué nos ayuda? Porque digo que el for es un poco mejor que el while, porque en todo caso me evita cometer errores, porque aquí me puedo olvidar de poner el ciclo, el contador. En cambio, aquí ni loco me voy a olvidar, porque si no lo pongo esto, ya va a estar mal, ¿no veo? ¿No? Entonces, de alguna forma, la estructura que tiene el ciclo for me ayuda a que cumpla con el contador, la condición y su incremento. Que todo ciclo tiene ese tipo de estructura. ¿Se entiende? Entonces es lo mismo, ¿no veo? ¿No? ¿Y dentro de esto qué hacemos? Pues lo mismo que la variable P toma el valor de la misma variable P multiplicado por la base. Y ya está.
Y cuidadito que alguien me ponga, contador más. No, pues ¿para qué ya vas a poner esto? Eso no tiene sentido. Esto ya está aquí, ¿no veo? ¿No? Entonces, en la misma estructura, esto ya no tiene sentido. ¿Listo? Entonces, prácticamente esta sería la solución utilizando el ciclo for. Y finalmente le pondríamos lo que sería, pues el console. Bueno, me lo puedo copiar inclusive porque trabajo con las mismas variables. Esos dos me lo voy a copiar. Tendríamos esto y pues prácticamente tendríamos el mismo resultado. A ver, 7, 4 y tenemos el mismo resultado aplicando un ciclo for. ¿Se dan cuenta? Los dos hacen lo mismo, pero tienen una estructura diferente, ¿no? Entonces ya ustedes verán cuál les conviene utilizar más, o el ciclo for o el ciclo while. Entonces, eso ya no les puedo decir yo ahorita. El for siempre se usa, ¿no? O sea, es dependiendo, en todo caso, el programador cuál lo ve más cómodo, en todo caso, dependiendo de la solución de su problema. Entonces, ¿se dan cuenta? La diferencia, pues ahí está, la que acabamos de explicar. ¿Se entiende? Muy bien, espero que entonces haya servido estos dos ejemplos que lo he preparado para que ustedes puedan recordar sobre todo lo que son las iteraciones, ¿ya? Entonces, ahora, o bucles o repeticiones, ¿ya? Para seguir practicando, tengo otro ejercicio aquí, acá. Ya le hemos resuelto esto y hemos resuelto utilizando los dos ciclos esenciales, el while y el for. Con do while lo puedo hacer, pero lo voy a dejar pendiente porque no es este caso particular donde puedo utilizar esto. Entonces, vámonos al último ejercicio. Eso está interesante. Dice... realizar un programa en C++ para determinar si un número es primo o no, sabiendo que, ahí está, me está diciendo determinar o realizar un programa en C++, por en este caso para nosotros es C#, para determinar si un número es primo o no, sabiendo que un número es primo, bueno, un número primo es aquel número que es divisible, tiene divisiones exactas, dice, entre sí mismo y la unidad. O sea, ¿qué quiere decir? Que un número es considerado un número primo, ¿ya? Cuando este número solamente se puede dividir por sí mismo y por la unidad. Aquí tengo un caso, un ejemplo, por ejemplo. El número 5 es primo, dice. Sí, ¿por qué? Porque 5 lo dividimos entre 1, ¿entender? Entonces aquí 5 es igual, es a 5, entonces tiene división exacta, entonces una vez. 5 dividido entre 2, a 2.5, eso ya no es exacto, entonces nada que ver. 5 dividido entre 3 a 1.667, eso tampoco es exacto, no pasa nada. 5 dividido entre 4 es a 1.25, entonces no es exacto. 5 dividido entre 5, entonces, ¿qué quiere decir esto? Es igual a 1. Entonces es una división exacta. Entonces, ¿se dan cuenta? El número 5 es primo, ¿por qué? Porque dos veces ha sido divisible de forma exacta. Entonces, el 5 es considerado un número primo. ¿Bien? Y si nos damos cuenta, cumple con la teoría. Solamente ha sido divisible de forma exacta con sí mismo, aquí está, y con la unidad. Entonces es primo. Ahora, aquí viene un ejemplo de un caso donde el número no es primo. Por ejemplo, el 4. El 4 no es un número primo. ¿Por qué? Porque ya no cumple con lo que hemos leído acá. Si nosotros dividimos el 4, a ver, le demos 4 dividido entre 1 a 4. Entonces es exacto, 1. 4 dividido entre 2, entonces en este caso es exacto a 2, entonces 2. 4 dividido entre 3 a 1.3, eso no lo contamos, y 4 dividido entre 4 a 1. Entonces, ¿cuántas veces ha sido divisible, en este caso, de forma exacta el número 4? 3. Entonces, ya se ha dividido más de 2 veces. Ya no es divisible solamente entre sí mismo y la unidad, sino contra otros números también es divisible de forma exacta. Entonces, este número 4 ya no es un número primo. Entonces, ese sería el análisis de este problema. Pero ¿cómo lo resuelvo ahora yo aplicando los bucles? Ahí tiene que venir. Ahora, algunos se preguntarán, ¿será necesario utilizar un bucle? ¿Sí o no? ¿O cómo lo puedo saber? Obviamente hay varias técnicas. Ojo con esto, por favor. En programación hay N formas de resolver algo. Por ejemplo, hay otras técnicas que permiten resolver esto a partir de la criba y demás. O sea, hay N formas. Inclusive este método de solución es uno de los más, digamos, menos utilizados por el análisis de complejidad que tiene. O sea, en otras palabras, tiene mucho tiempo de resolución, tiene mucho tiempo de procesamiento para resolver el problema. Eso en competencias de programación es penalizado. Pero estamos hablando de competencia, aquí no estamos en competencia, ¿no? ¿No? Por eso en competencia usan otro método que se llama la criba de Eratosthenes. A ver si lo pueden estudiar. La criba tiene otro método de simplificación para encontrar los números primos, ¿ya? Entonces, y es más rápido, más práctico, y si lo aplicamos ese método de la criba en programación, es más rápido de procesar. Eso los de competencia lo saben completamente bien, porque casi siempre usan así métodos bien extraños a partir de la criba para trabajar con primos, ¿ya? Pero en este caso no estamos así. A ver, ¿qué cosa me da a entender que aquí tengo que utilizar un bucle? Pero claro que tengo que usar un bucle. ¿Por qué? Porque tengo que dividir el número varias veces para saber si es primo o no, según este método.
Aquí ¿cómo se dividen? Con 1, con 2, con 3, con 4. Entonces, miren, estoy dividiendo. Estoy dividiendo varias veces y luego estoy verificando si el número que he dividido varias veces, en este caso, ¿cuántas veces? 5. ¿Por qué he dividido 5 veces este número? Porque si ustedes observan, se divide primero entre 1, entre 2, entre 3, entre 4, y al final termina dividiendo entre sí mismo. Ahí termina. Entonces 5 veces. Aquí 4 veces. ¿Por qué? Lo voy a dividir entre 1, entre 2, entre 3, entre 4. Entonces ahí termina. ¿Por qué? En otras palabras, ¿qué quiere decir? Que tengo que hacer las repeticiones. ¿Cuántas veces? Voy a empezar en 1 hasta que llegue al valor de sí mismo. ¿Sí o no? Porque no tendría sentido dividir ya 4 entre 5. Eso ya sería mal, ¿no veo, no? Entonces se dan cuenta, ya me doy cuenta que tengo que hacer repeticiones, entonces ya es un aplicar bucles, sí o sí. Y viendo este análisis también, ¿cómo me puedo, a ver, qué me puede decir? ¿Cómo me puedo dar cuenta que ese número es primo o no? Solamente viendo este análisis. A ver, escucho sugerencias, ideas por ahí. No hay ideas. A ver, nuevamente viendo el análisis, si se dan cuenta, el número que es, con este análisis, el número que es considerado primo, atiendan, es divisible siempre solamente y única vez, o únicamente 2 veces. O sea, el número que es considerado primo siempre se va a dividir solamente 2 veces de forma exacta. ¿Por qué se va a dividir solamente 2 veces de forma exacta? Porque solamente va a ser divisible entre sí mismo y la unidad. En cambio, un número que no es considerado un número primo va a tener siempre más de dos, en este caso, eh, más de dos divisiones exactas, como el 4, por ejemplo. El 4, a ver, lo dividimos y tiene 3. Entonces ya no es primo. Entonces los números primos, si aplicamos este método de dividirlo desde el 1 hasta sí mismo y tiene 2 únicas divisiones exactas, entonces puedo ya asumir que es primo. Si tiene más de 2, no es primo. Entonces esa es la lógica que puedo seguir, ¿sí o no? Y si ustedes hacen la prueba con otros números, van a darse cuenta de lo mismo. A ver, hagan la prueba con el 7, digamos. El 7 va a ser divisible solamente entre el 1 y entonces es primo. Hagan la prueba con el 9 no es primo, ¿no veo, no? Entonces, ya está. Entonces, si ustedes hacen la prueba, ya me doy cuenta que, ya, entonces me doy cuenta que los números primos, yo lo voy a dividir, y si este número ha sido divisible 2 veces de forma exacta, entonces, en este caso, digo que es primo. Si no, no es primo. Entonces, yo puedo utilizar ese análisis, ¿no veo, no? Y es el que voy a aplicar. Ahora, me vengo a la programación. Esto lo voy a cerrar para no quedarme sin memoria y voy a crear un nuevo proyecto. ¿Ya? Está con eso, dice. A ver, ahora sí. Lo voy a cerrar y vamos a abrir uno nuevo. ¿Ya? Ahora quiero que me digan con qué. Ahora, si yo me doy cuenta que tengo que aplicar un ciclo para eso, entonces, ¿cómo sería? En todo caso, bueno, lo está viendo el mismo. ¿Qué es lo que comete? ¿Qué bucle quieren? ¿Con un for, con un while? ¿Con cuál lo analizamos? ¿O con cuál lo resolvemos? ¿Con cuál? A ver, en el chat, por favor, ¿cuál quieren? Porque el for y el while nos van a ayudar, cualquiera de los dos es lo mismo. Aquí le pondremos primo. Ahí está. Lo voy a hacer en consola, luego lo vamos a hacer en Visual C Sharp. Ya con el while lo vamos a resolver. Perfecto, Saraí. Entonces, a la petición de Saraí. Ruby también con el while. Claro, es que han debido trabajar más con el for. Pues dicen, a ver, con el while que haga. Ya bueno. Da lo mismo, no se complica. Al final da lo mismo. ¿Ya? Muy bien. Lo analizamos. A ver, variables. ¿Qué necesito? En primer lugar, necesito el número que me quieren verificar. Puede ser el 5, el 4, cualquier número. Entonces necesitamos una variable int, número va a llamar. O número, a esa no importa. ¿Qué va a significar? Esto va a ser el número que va a introducir, el cual él quiere que se verifique si es primo o no. Ahora sí, venimos acá y lo voy a leer. ¿Cómo sería? Sería número, toma el valor de, en este caso sería console.readline, readline, ¿no? .readline, ahí está, lo leemos y obviamente lo tengo que convertir porque si no va a haber incompatibilidad. Entonces, convert.toIn de 32 bits, que voy a convertir todo esto que está aquí. Entonces, con esto ya hemos terminado con la lectura. Listo, ahí está. ¿No es o no? Ahora, yo tengo el número, que puede ser el 5, el 4, cualquier número. La idea es de que yo haga el programa que me determine. Yo tengo que decirle, este número que me has dicho es primo, este otro no. Esa es la idea. Entonces, ahora, ¿qué hago después? Pues veo aquí, analizo y digo, ya, el número lo tendré que dividir
primero entre este número, luego entre este otro. Entonces hago divisiones. Entonces, ¿qué hay aquí? Repeticiones. ¿Y qué tengo que aplicar? Un ciclo for o un ciclo while. En este caso, voy a utilizar un ciclo while a pedido del público. Entonces, recordemos que si voy a utilizar un ciclo while, necesito un contador. Entonces, ¿cómo sería? Int contador. Listo, ¿no veo o no? Ah, bueno, ya no lo tendrías que poner int, porque ya estamos trabajando sobre la misma declaración. Ahí está, contador. Que va a empezar en 0. Puede empezar en 0 o puede, aquí varía. La inicialización del ciclo for, recuerden que no siempre es en 0, va a variar. Yo lo voy a inicializar en 1. A ver si alguien ya me puede decir por qué lo estoy inicializando en 1. A ver, por el chat. Porque alguien tal vez ya se dio cuenta. O tal vez ya han resuelto ese ejercicio, pero si alguien me puede apoyar, mejor. Entonces, aquí. Se van a dar cuenta que el contador no siempre va a inicializarse en 0. También puede iniciarse en 1. En cualquier número puede inicializarse. ¿Por qué? Porque va a depender de tu problema. No es que en 0 siempre se tiene que inicializar. ¿No veo o no? Solamente, pues la teoría nos dice, tienes que inicializar algo aquí. Pero no te dice cuánto. No te dice aquí, siempre es 0. No, no, ¿eh? Pues la programación es dinámica, que al final, pues depende del problema que quiero resolver. A ver, ¿a quién me puede ayudar, por favor, del por qué le he puesto contador igual a 1 y no 0 aquí? ¿Ya? Mientras voy programando. Le pongo ahora sí, mi ciclo while. Mientras que, allá, aquí viene lo interesante. Mientras que, a ver si nos damos cuenta con el enunciado. Mientras que, si nos damos cuenta, aquí tengo que poner una condición. Pero la condición que ponga aquí tiene que permitirme hacer la cantidad de divisiones o la cantidad de repeticiones que yo necesite. En este caso, si esto vale 5, en este caso tengo que hacer 5 repeticiones. Si aquí vale 4, debo hacer 4 repeticiones, porque tengo que dividir entre 1, entre 2, entre 3, entre 4. Y aquí, entre 1, entre 2, entre 3, entre 4. En otras palabras, tengo que hacer divisiones del número que me dan. Empezamos en el 1 hasta el mismo número. ¿No veo o no? Entonces, ¿cómo hago eso? Allá. Mi contador lo estoy empezando aquí. A ver, lo puedo poner 0 también. A ver si alguien después me da la idea. Lo puedo poner 0. A ver, con el valor 0, ¿cuál sería mi condición? Mientras que el contador sea menor que ¿quién? Cuidadito que me pongan aquí, menor que 5. No puedes poner menor que 5 porque no sabes si el número que te doy siempre es 5. A ver, ¿qué me puede decir? En vez de 5, ¿qué valor tendría que entrar ahí? Para las repeticiones. Exacto, mientras que sea menor que el número, porque este número me va a terminar hasta 2. ¿A dónde tengo que llegar? Porque es desde el 1 hasta el mismo número. Ya entonces aquí, mientras que el contador sea menor que, en este caso menor que el mismo número. Perfecto, Saray. Listo, ¿ves? ¿Se dan cuenta? No es que siempre se pone igual, varía. ¿Se dan cuenta? Mire, la condición lo estoy adecuando según a mi problema, pero la estructura mantiene. Ahí está. Le vamos a poner un while aquí, le abrimos llaves y ya está. Entonces, con esto, lo que estoy haciendo es que si me da el 5, va a haber 5 repeticiones. En otras palabras, 5 veces va a entrar el bucle. Si tengo aquí el 4, va a entrar aquí 4 veces. Entonces, ya tengo de alguna forma creada la cantidad de repeticiones que necesito. ¿Sí o no? Entonces, ya está ahí el ciclo while. Ahora, ¿qué tengo que hacer ahora? Pues tengo que empezar a dividir el número, lo voy a dividir entre 1 y voy a verificar si ese número se ha dividido de forma exacta. En otras palabras, voy a dividir el número entre 1, luego entre 2, luego entre 3, luego entre 4, luego entre 5. ¿Para qué? Para que luego, después de que vaya dividiendo, voy a ir verificando con un if. ¿Se puede poner if aquí adentro? Se puede. Voy a verificar con un if si esa división es exacta. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque necesito saber aquí cuántas veces ha sido exacta la división. Porque sabemos que si es 2 veces exacta la división, es primo. Si es más de 2, no es. Entonces, eso haremos. Pues. A ver, ¿cómo puedo saber si la división del número es exacto? ¿Cómo puedo saber si la división del número es exacto? Bueno, aquí sería, ¿cómo sería aquí? If, ¿sí qué? Si el contador, en este caso, ¿cómo? Ya, perfecto. Si el número, ya, gracias, ¿ves? Si el número, ¿qué cosa? ¿Le ponemos dividido o le ponemos módulo? ¿Cuál es? ¿Cuál me va a ayudar a saber si el número es módulo, no veo o no? Porque el módulo me va a permitir revisar el residuo. Entonces, en este caso le pondremos módulo, pero módulo ¿cuánto? Ya. Si nos damos cuenta, tiene que ser primero con el 1, luego con el 2, luego con el 3, luego con el 4, luego con el 5. Entonces, aquí viene algo interesante. Alguno me puede decir, ya. Entonces, me voy a crear otra variable, que va a ser, digamos, y, que va a empezar en 1. Entonces, aquí, para que lo divida entre y. Puedo hacer eso, ¿ya? Y es idénticamente igual a 0. Estoy preguntando si este número dividido entre 1 va a ser igual a 0. ¿Qué quiere decir? Que primero lo voy a dividir entre este 1 y voy a verificar si ha sido una división exacta, ¿sí o no? ¿No veo o no? Entonces, aquí,
Pero aquí viene algo interesante. Aquí viene el por qué les decía que yo le había creado al contador igual a 1, ¿ya? ¿Saben por qué? Porque si nos damos cuenta, el contador va a empezar en 0, luego va a ser 1, luego va a ser 2, luego va a ser 3, luego va a ser 4 y ahí va a terminar, porque en 5 ya no entraría. Entonces, los programadores son bien listos y dicen, entonces, en lugar de que yo me cree otra variable para generar las divisiones que me está pidiendo aquí, ¿por qué no puedo usar el mismo contador como esa variable? Es lo que dicen, ¿ya? Esto no quiere decir que esto está mal, pero la mayoría de los programadores que ya tienen un buen nivel de lógica, entonces ya piensan en simplificar siempre su programa, ¿ya? Entonces agarran y dicen, no, el contador lo voy a inicializar en 1. ¿Para qué? Para que en lugar de que me cree otra variable, aquí automáticamente lo divida en el mismo contador. ¿Se entiende? Pero si el contador va a empezar a ser en 1, la condición ya no tiene que ser menor, porque si la condición es menor, cuando llegue al 5 ya no va a entrar. Entonces, ¿qué le cambiamos aquí? Menor, incluso igual. Así le ponen. ¿Para qué? Para que empiece en 1 el contador y termine valiendo exactamente 5. Entonces, hace las cantidades de repeticiones que yo necesito. Porque si yo empiezo en 1 y le dejo el contador en menor, se darán cuenta que va a empezar y va a llegar hasta el 4, pero ya le va a faltar, ya no va a hacer este paso, ya no va a dividir con el mismo 5. ¿Por qué? A ver, vamos a ver. Digamos que el número vale 5, entonces 1. 1 es menor que 5, sí, entra. Listo, va a entrar. Vale 2. 2 es menor que 5, entra. 3 es menor que 5, entra. Va a ser esa división. 4 es menor que 5, entra. 5 es menor que 5, no, ya no, son iguales. Entonces ya no entraría. Si se dan cuenta, se comería este proceso. Entonces, me doy cuenta de que si esto vale 1, entonces tendría que poner el del igual más. ¿Por qué pondría poner el igual más ahí? Porque con el igual lo que hago es que ya no se coma este proceso y lo tomo en cuenta. A ver, analizamos. Vale 1. 1 es menor que 5, sí. 2 es menor que 5, sí. 3 es menor que 5, sí. 4 es menor que 5, sí. 5 es menor que 5, no. Pero aquí hemos puesto menor o incluso igual. Entonces 5 no es menor, pero son iguales. Entraría, luego valdría 6. 6 ya no entraría porque ya no es menor ni igual, entonces terminaría. Entonces, aquí, si le pongo 1, también tendría que cambiar el menor igual. ¿Sí o no? Entonces, ¿se dan cuenta? Es cuestión de analizarlo nada más. ¿Se entiende esa parte? Entonces, una vez que nos hemos dado cuenta de eso, venimos y aquí está. Ahora aquí viene algo lo importante, estamos terminando. ¿Se dan cuenta? Es cuestión de analizar el problema nada más. Ahora, una vez que yo tengo la condición aquí, la condición esta condición, por ejemplo, lo que me va a permitir es que, eso lo que está haciendo es, me está verificando si la división con esto es exacta y como es un bucle y va a repetir, va a hacer esto. Va a dividir esto, es exacto, es exacto, es exacto y demás. Entonces, aquí viene algo interesante. Habíamos dicho nosotros que el número es considerado primo cuando la división que tiene es exacta únicamente 2 veces. ¿Por qué 2 veces? Porque si es primo, solamente va a ser divisible entre sí mismo y la unidad, ¿no? De forma exacta. Entonces, ¿cómo hago esto? Pues sencillo. Lo que voy a hacer es crearme aquí arriba otro contador, ¿ya? Aquí, otro contador, coma, contador 2 lo voy a llamar. A ver, ¿quién me puede decir ahí, por favor, para qué estoy creando ese contador 2? A ver si alguien se ha dado cuenta. Por favor, por el chat, participe. ¿Para qué creen que me estoy creando otro contador? A ver, hay una participación ahí. Ya, sí, para saber si es primo o no. Pero prácticamente el contador más específico sería, el contador lo que va a hacer es contarme cuántas veces ese número ha sido divisible de forma exacta. Es lo que me va a contar, ¿sí o no? Entonces, ¿dónde le voy a poner eso? Aquí. Entonces, si el número con su módulo es idénticamente igual a 0, entonces esto significaría que el número ha sido dividido de forma exacta. Puede ser con el 1, con el 2, con el 3, con cualquiera, porque esta variable contador que está aquí va a ir cambiando, va a ir incrementando. Entonces aquí yo puedo abrir llaves y aquí puedo decir si ha sido de forma, si ha sido divisible de forma exacta, entonces ¿qué voy a hacer? Contador 2 lo voy a incrementar, más. Lo voy a incrementar. ¿Qué quiere decir? Que ya no va a valer 0, va a haber 1, porque si entra este if es porque este número en algún momento ha sido divisible de forma exacta, ¿sí o no? Para eso lo estoy usando, ¿no? Y a este tipo de variables a veces le llaman banderas, ¿ya? Banderas, otros le llaman va, así le crean. No sé si han trabajado así con el tema de programación, va le llaman, va de bandera, ¿ya?
¿Por qué le llaman banderita? Porque eso simplemente va a ser lo siguiente. Va a acumular la cantidad de veces que es divisible el número. ¿Para qué? Para que luego de eso pueda yo determinar si es primo o no. Recordemos que los números primos son divisibles 2 veces nada más, y los números que no son primos son 2 y más así. Son 3, 4, 5 veces divisibles. Entonces, le llaman banderita. ¿Por qué le llaman bandera? Porque va a permitirme controlar ese aspecto que yo estoy determinando. Listo, ya está. Y finalmente, no me olvidaré, ¿qué me faltaría poner aquí? ¿Quién tiene que incrementar? Contador. Contador, más. No, lo he cambiado. Ya no es contador, bandera lo estoy llamando ahora. Entonces, aquí viene cuestión de terminología. Algunos autores dicen, es bandera, le llaman. ¿Por qué le llaman bandera? Porque juega ese rol de controlar algo, controlar estados, ¿sabes? ¿Ya? Si es 1, si es 0, aquí me está diciendo como bandera. Si va a ser 2, entonces voy a saber si es primo. Si va a ser divisible entre más veces, no va a ser primo. ¿Listo? Y prácticamente esto sería la solución parcial. Si se ha entendido, ¿qué me puede decir? ¿Qué me faltaría finalmente al final poner para decir que es primo o no? A ver, con este ciclo while, ¿qué estoy haciendo? Se está dividiendo. Digamos que num vale 5. Lo que está haciéndose es dividir num entre 1, entre 2, igualito que está haciéndose. Con este if aquí adentro, ¿qué estoy haciendo? Lo que estoy haciendo es verificar si esta división con esto ha sido exacta. Si es exacta, ¿qué pasa? La variable bandera se incrementa. ¿Qué quiere decir? Aquí se ha incrementado. Ah, vale 1. Aquí no, porque no es exacto. Aquí no, aquí no. Aquí se incrementa, sí. Entonces termina valiendo 2. Entonces, ahora, ¿quién me puede decir con ese análisis? Si alguien, a ver si me han entendido, por favor. ¿Qué me faltaría poner ahí para determinar? Me faltaría saber si es primo o no. ¿Qué tendría que poner ahí para saber si es primo o no? Todo está claro ya. A ver, ¿quién me puede decir? Ya, falta el mensajito, pero no puedo poner el mensajito así al azar, Arnold. ¿Qué me faltaría poner? Saraí casi latinas, es else, pero exacto, un if y un else sería, prácticamente sí. Arnold, ahora sí. Pero dentro de ese if y un else, ¿qué condición iría? A ver, ¿quién me pone la condición completa, si se ha dado cuenta, por favor? If qué, el if está bien. Sí que, no, ya no, si 5 es divisible entre uno. Las divisiones aquí dentro del bucle están. Aquí están las divisiones. Aquí están todas las divisiones. Si está bien, Arnold, el mensajito faltaría, pero no puedo poner el mensaje al azar. A ver, si se han dado cuenta, la clave está en la bandera. De las divisiones ya nos olvidamos porque dentro de este ciclo while se están haciendo las divisiones aquí, con esto o no. Con esto estoy verificando si la división es exacta o no, es lo que yo necesito saber, según el problema que está. ¿Sí o no? Entonces, aquí están las divisiones. A ver, ¿quién está incrementando? ¿Quién está incrementando la cantidad de veces que el número se ha dividido exactamente? La variable va. Lo que significaría, si han dado cuenta, la variable va, si la variable va, después de que este bucle se ejecute, termina valiendo 2, entonces significaría que el número es primo. ¿Por qué? Porque si la variable va termina valiendo 2, significaría que el número solamente ha sido divisible entre sí mismo y la unidad, o miento. En cambio, si el número ha sido divisible exactamente más veces, entonces va a valer 3, 4 o 5, no importaría cuántas veces divisible, pero eso significaría que ya no es primo. Entonces, eso me ayuda a entender, allá y digo aquí sí que, si la variable va es idénticamente igual a 2, entonces con eso puedo decir, allá el mensajito decir console.writeLine, puedo decir aquí, entonces aquí recién puedo decir el número es primo. Ahí está. Y recién por el caso else, quiere decir que la variable va, ya no vale 2, vale 3, 4, 5 o cualquier cosa diferente de 2. Ay, perdón. Entonces, ¿qué quiere decir? Aquí yo puedo asumir console.writeLine, console. En este caso, console. WriteLine, y aquí pondríamos no es primo. El número no es primo. Entonces, ahí está. Cerramos esto, punto y coma, y acabamos de crear el programa. A ver, la vamos a poner aquí. Nos faltaría hacer el console.readkey, ¿no veo? No, porque si no, no habría pausa. Y esta, a ver, la vamos a verificar.
play, y a ver, le pondremos 7. 7, el número es primo, me está indicando ahí, y lo probaremos con el número 4. El número 4, el número no es primo. Entonces tenemos un programita. A ver, con cualquier número podemos probarlo. A ver, otro número primo, ¿cuál sería? ¿El 11 es primo? Sí, el 11. Entonces el 11 es primo. A ver, otro número primo, a ver si por ahí me ayudan con el chat para verificar. A ver, ¿qué otro número primo? A ver, 11. Bueno, podemos buscar ahí la lista de números primos. A ver, lista de números primos. A ver. Del 1 al 100, aquí tenemos la tabla. A ver. El 3 es primo. El 11, el 13 también es primo. A ver, con 61. A ver, 61 vamos a poner aquí. 61, el número es primo. ¿Ves? Está dando, ¿no? A ver, con un número primo más vamos a probar para que vean si está fallando o no. A ver, un número no tan grande. 191 es primo. Entonces aquí le pondríamos, a ver, 191, me dice el número es primo. Está bien, ¿no? A ver, un número que no es primo. 192 ya no es primo. A ver, 192 ya no es, ¿no? ¿O no? Entonces 192, aquí le pondríamos. A ver, ¿dónde está? 192 y me diría que el número no es primo. Entonces tenemos un programa correctamente bien hecho. ¿Se ha entendido? Lo voy a hacer coser para que entiendan mejor. Atender, por favor. Supongamos que el valor del número vale 5, como está aquí, 5. Para ver qué es lo que está pasando. Entra el contador. ¿Contador cuánto vale? Vale 1. Entonces pregunta, ¿1 es menor que 5? Sí. Entonces entra el bucle. Aquí está la magia. ¿Qué dice aquí? Número, ¿cuánto vale? 5. Módulo contador. Contador, ¿cuánto vale? 1. ¿Se dan cuenta? Esa división está haciendo. Es idénticamente igual a 0. ¿Qué está preguntando aquí? Está preguntando si la división del número que es 5 entre 1 es exacto, me está diciendo. Si es exacto, sí. Entonces entra el ciclo while y, bueno, entra el ciclo if, perdón, y me dice va más más. La variable va, que es como bandera, que vale 0. Con esto, ¿cuánto va a incrementar? Va a incrementar en 1. Entonces, variable va vale 1. Termina el if, viene y contador más más. Contador, ¿cuánto va a valer? Valía 1, ahora va a valer 2. Vuelve. Vuelve el ciclo. Ahora dice, contador, que es 2. 2 es menor que el número, que es 5. Sí, menor o igual, ¿no? Entra. Ahora aquí viene la pregunta. Dice, va a dividir. Sí, número, ¿cuánto vale el número? 5. ¿Cuánto vale el contador? 2. ¿Se dan cuenta? Ahora lo que va a hacer es, va a verificar esta división. Dice, si el 5 módulo 2 es idénticamente igual a 0, ¿es decir, ¿eso es exacto? No, no es exacto. Entonces, como no es exacto, no entra el if, salta y sigue valiendo 1 y contador vale 3, porque valía 2, vale 3 y vuelve. Entonces, ¿qué quiere decir? La variable base queda en 1 porque no es exacto. Salta y la variable cont vale 3. 3 es menor o igual que 5, sí, entra y pregunta. 3 dividido, bueno, 5 dividido entre 3, ¿es exacto? Me está diciendo aquí. No, tampoco, porque es 1 punto. Entonces no es exacto la división. ¿Qué quiere decir? Que no entra este if, sigue valiendo 0, 1, perdón, sale y contador vale 4. Vuelve al ciclo. A la pregunta, ¿4 es menor o igual que 5? Sí, es menor. Entonces vuelve a entrar. A la pregunta, 5, que es el número, dividido o módulo 4, es exacto, dice, con el 4. Si lo dividimos entre 4, ¿su división es exacta? No. Entonces tampoco entra este if. ¿Qué pasa? La variable va sigue valiendo 1. Esto vale, entonces ahora 5. Vuelve al ciclo. Ahora pregunta, ¿5 es menor o igual que el número? Sí. 5 no es menor que 5, pero son iguales. Entonces una vez más entra el bucle y pregunta, ahora divide. Número dividido entre el contador, que ahora vale 5. Esa división está haciendo. ¿Es exacto? Dice. Sí, es exacto. Aquí está, es exacto. Entonces, como es exacto, entra la variable if y la variable va se incrementa. Valía 1. Ahora, ¿cuánto va a valer? 2. Termina aquí, cont incrementa. ¿A cuánto? A 6. Vuelve, contador vale 6. Vuelve el ciclo y dice que 6 es menor o igual que 5. No, ya no. Entonces, el bucle termina, saltaría aquí. ¿Sí o no? ¿Y ahora qué dice? ¿Se dan cuenta que la variable va es la clave? La variable va, que es bandera, acumula la cantidad de veces que ha sido exacta la división del número en todo este proceso. En el caso ha sido 2 veces. Entonces aquí digo, si la variable va es igual a 2, porque yo sé que si ha sido 2 veces divisible es primo, entonces digo, si variable va ha valido 2, entonces el número es primo. Si no, entonces no es primo. Si ustedes hacen coder el mismo programa con este caso, van a ver que la variable va a tener valiendo ¿cuánto? Pues 3.
porque va a ser 3 veces divisible. Y como la variable vale 3, ya no va a entrar este ahí, porque solamente los que se dividen 2 veces son primos, entonces viene aquí, entonces el número no es primo. Prácticamente esa sería la lógica de la solución de este problema. Y si se dan cuenta, esta solución está en base al bucle, es un poco más compleja, sí, pero todo lo que he sacado está en base a este análisis que acabo de hacer acá. Ahora sí, ¿se entendió, jóvenes? Si hay alguna consulta en este momento para poder pasar al ejercicio más adelante. Entonces, esta sería la solución, por favor, a su problema, ¿ya? Y pues bueno, lo podemos hacer en Visual C Sharp, pero en este momento tenemos un minutito y menos para poder terminar la sesión. Bueno, lo que voy a hacer ahora es resolverlo esto en Visual C Sharp rapidito y luego pasamos a vectores, ¿ya? Para que podamos seguir repasando vectores y luego entramos al otro, ¿ya? A lo que es el componente. Por favor, van a entrar a la sesión. Es el mismo código, por favor. Ingresen nomás. El mismo código y la misma contraseña es la sesión, por favor. Porque mi batería se está agotando. Probablemente ya no les pueda mandar el mensaje. No esperen el mensaje. Conéctense nomás, ya que lo voy a crear enseguida yo la otra sesión. ¿Ya? Bueno, les espero, por favor, conéctense.